Intervenciones. Se concede ahora la palabra hasta por 5 minutos al diputado Gabriel Cuadri de la Torre, del Partido Acción Nacional. Gracias al presidente Jorge Isunza, gracias a todos los compañeros, colegas, diputados e invitados a esta reunión. Yo creo que es muy importante poner en perspectiva los trabajos de esta comisión con respecto a la economía mexicana que tenemos hoy en día o que teníamos hace 2 o 3 años. México llegó a ser la 12ª o 13ª economía del mundo. Es la primera potencia exportadora en América Latina. México exporta más manufacturas que todos los países de América Latina juntos, incluyendo Brasil. México en los últimos 30 años se transformó en una verdadera potencia de exportación industrial en términos de la industria automotriz, que ha sido un éxito a escala global, con la integración de cadenas de valor sumamente complejas a todo lo largo y ancho del centro y norte de nuestro país, la industria aeroespacial, alimenticia, de electrónicos. Ha sido un verdadero éxito que creo que es muy importante que lo tengamos en cuenta. El arrastre del sector industrial, y como ya lo comentaba Ildefonso, el arrastre tanto de las exportaciones como del mercado interno y el crecimiento de la economía, que si bien fue modesto, fue un crecimiento, yo diría, casi constante, permitió, junto con políticas acertadas en materia social, que se redujera la pobreza en México de manera notable en los últimos 30 años. Ahí están las cifras del Coneval para acreditarlo, y no solo la pobreza, incluso la desigualdad. El coeficiente de Gini se redujo también en los últimos 30 años, a pesar de que en los últimos 2 años la pobreza ha repuntado y también la desigualdad. México, pues, desde el 82 entró en un proceso de cambio estructural, en una transformación verdaderamente radical, de una economía cerrada, de una economía no competitiva, de un desarrollo llamado estabilizador, orientado hacia adentro. Se convirtió en una de las economías más abiertas del mundo, entrando al principio al GATT, después a la OMC, teniendo más alrededor de 20 tratados de libre comercio con prácticamente todas las regiones del mundo. Y desde luego, pues el motor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte fue algo que sí acabó de darle otro cariz, otro rumbo a la economía nacional. Fue una verdadera transformación la que vimos en los años 80, 90 y en las primeras 2 décadas del siglo XXI. Ahora, dicho esto, vale la pena ahora ver hacia adelante, alzar un poco la vista hacia el futuro y ver lo que tenemos enfrente. México tiene enfrente ahora un nuevo reto. Ya logró ser una economía más o menos competitiva, globalizada, digamos dinámica, moderna, sofisticada, relativamente integrada, tanto al interior como al exterior, pero tiene que transformarse en una economía verde, en una economía sustentable, en una economía que vea, que se integre en los esfuerzos globales, especialmente por la contención del calentamiento global. Y aquí lo que tenemos enfrente es, hay que verlo con toda claridad, es una economía que al 2050 logre tener emisiones netas de 0 de carbono, de dióxido de carbono y de otros gases de efecto invernadero. ¿Por qué? Porque es la meta que la ciencia ha establecido en el contexto de Naciones Unidas y del Acuerdo de París para que el mundo no sufra consecuencias catastróficas del calentamiento global. Y esto implica pues una reestructuración económica formidable, de raíz, yo diría similar a la que ocurrió en los años 80, 90 y 2 primeras décadas del siglo XXI. Es de una escala y de una complejidad similar. Necesitamos una economía sostenible, una economía basada en energías limpias, una economía basada también en procesos industriales de tecnologías nuevas, basada en la innovación, en la ciencia, en la integración globalizada. Y bueno, pues me parece que es fundamental que, viendo hacia adelante, esta comisión pueda orientarse o trabajar o abrir una línea de
de trabajo sobre un programa, un plan a largo plazo de recuperación económica verde. Un plan de recuperación económica verde que debe de tener como eje ordenador, como código fundamental, los compromisos de México ante el Acuerdo de París en materia de reducción de emisiones, tanto en el sector transporte, en el sector electricidad, en el sector hidrocarburos, en el sector industrial, en la agricultura, en la ganadería, en otros sectores también importantes de la economía nacional. Y esto requiere políticas industriales, nuevas leyes, requiere nuevos contextos, tal vez incluso constitucionales, para permitir que México se convierta en una economía, siga siendo una economía pujante, moderna, pero ahora también una economía sustentable. Requerimos, por ejemplo, una política industrial que vaya hacia la reconfiguración del parque vehicular. Tenemos que reconstituir a la industria automotriz, orientarla hacia la electrificación del parque vehicular, y en ese sentido promover nuevas cadenas de valor, el establecimiento de nuevas empresas en México, y desde luego pues ofrecer energía limpia, o energía no contaminante, de cero emisiones, que es lo que buscan todas las empresas nacionales y multinacionales, y por eso pues necesitamos encadenar e integrar diferentes instrumentos de política. Necesitamos también entrar al tema de la vivienda, del desarrollo urbano. Tenemos que transformar al sistema de vivienda, construcciones, edificaciones diferentes, eficientes, donde se genere energía a partir de celdas fotovoltaicas, donde haya calentamiento solar de agua, edificios con aislamiento térmico para hacerlos eficientes, y entrar también de lleno en la manufactura o en la edificación de viviendas y construcciones con madera, porque es fundamental utilizar la madera, dado que la madera es carbono, digamos, incorporado en elementos estructurales, y esto ayuda y contribuye, digamos, a mitigar el impacto del calentamiento global. Necesitamos también trabajar la política industrial de manera coordinada con la política energética. México requiere una política energética de competencia, de apertura, de eficiencia, de energías limpias, de emisiones cero, que sea congruente con todo este contexto y estas necesidades que yo comentaba de cero emisiones al 2050. Y también, bueno, lograr cambiar patrones de producción en la industria agroalimentaria, crear un banco de desarrollo sustentable que promueva la inversión pública y privada en la nueva infraestructura, en las nuevas tecnologías que se requieren, y en fin. México tiene que cambiar, la economía mexicana tiene que ir cambiando ahora, insisto, con esta orientación. Y para terminar, simplemente decir que, bueno, esto va a ser fundamental en el siglo XXI si queremos ser una economía competitiva, moderna, que genere empleo, que genere ingresos y que tenga un lugar privilegiado en el mundo. Ojalá que esta comisión pudiera establecer un grupo de trabajo para un plan de recuperación económica verde a largo plazo y de políticas industriales específicas al respecto, y que eventualmente pudiera evolucionar a ser una ley de recuperación económica verde, desde luego con toda transversalidad que se requeriría, con comisiones de energía, de hacienda, de cambio climático, de medio ambiente, de desarrollo urbano, de transporte y de otras más. Ojalá podamos trabajar en esto, es un tema yo creo que apasionante, es verdaderamente el futuro del país, y pues estamos listos desde el Partido Acción Nacional a trabajar conjuntamente de la mano con todos para lograrlo. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Gabriel Cuadri. Solicito a la Secretaría se continúe con el orden de las intervenciones.